Continuando con las funciones en programación de base de datos en Postgres, vamos a trabajar con un ejercicio con ciclos. En este caso vamos a hacer un ejercicio que nos cuente la cantidad de veces que existe un carácter en una palabra o cadena. Para este caso vamos a utilizar el ciclo while para hacer tal proceso. Entonces comenzamos con definir la función y va a recibir dos textos y va a retornar un entero. En este caso, que sería la cantidad de veces que aparece ese carácter en la palabra. Entonces declaramos la primera variable, que sería el texto, que sería un alias para el peso 1, para el primer parámetro, y un char para el segundo parámetro, o un carácter en este caso. Entonces con eso tenemos el primer parámetro, que sería el texto que nos van a entregar, más el carácter que queremos buscar dentro de esa palabra. También tenemos el largo, el resultado, un contador y una variable temporal de tipo char. Comenzamos entonces y calculamos el largo, que es igual a la función len del texto que ingresa el usuario, más 1. Al largo le daremos un más 1 por el motivo de que inicializaremos el contador en 1. El resultado lo inicializamos en 0. Y comenzamos nuestro ciclo. Hacemos while desde i menor o igual que el largo y loop. Loop nos va a permitir generar esta iteración recursiva o reiterativa. Temporal es igual a substring del texto, la posición i y el número y el 1. O sea que lo vaya calculando de letra en letra. O sea de avance de un carácter en un carácter. Preguntamos if temporal es igual al texto, a la letra, entonces el resultado es igual a resultado más 1, o sea, vamos aumentando nuestro contador de resultados. Termina el if, aumentamos el contador del ciclo, termina el ciclo y retornamos finalmente el resultado cuando ya se hayan realizado todas las iteraciones. Posteriormente lo que queda es cargar esta función en el motor de base de datos. Una vez que carguemos la función en el motor de base de datos, procedemos a ejecutarla con un select y el nombre de la función y le damos los dos valores por parámetro, en este caso una palabra y una letra que queramos buscar. Y con eso obtendremos el resultado de la cantidad de veces que se encuentra esa letra en la palabra. Para el siguiente ejemplo trabajaremos con el ciclo for. El ciclo for en programación en base de datos se trabaja con el formato del for in, que es un for más orientado al trabajo de orientación a objetos. El for tiene tres partes, que son el for propiamente tal, con el i, que sería nuestro contador, el in, que va a indicarnos dónde nos vamos a mover, y la sección de los números. En este caso, como aparece en el ejemplo, del 1 al 10. Pero también puede ser un resultado de una consulta, donde ese resultado nos entregaría una secuencia de tuplas, por ejemplo 4. Entonces podríamos recorrer las 4 tuplas de una consulta. Y finalmente la sección del loop, que nos indica que esto tiene que iterar todas las veces que sea necesario. De la misma forma, si deseamos que sea en reversa, simplemente después del in agregamos el texto reverse y esto nos permitiría recorrer de forma de mayor a menor este ciclo. Todo también terminando con un end loop al igual que el ciclo while. A continuación veremos un ejemplo del uso de este ciclo. A continuación entonces desarrollaremos una función que nos permita determinar la cantidad de películas que comienzan con una determinada letra que ingresemos por teclado. Entonces para este ejemplo lo que haríamos será definir nuestra función y recibir un texto. Va a retornar entonces en este caso un número. Entonces ahora simplemente declaramos las variables que vamos a utilizar, que en primera instancia sería el carácter, que va a ser el alias para la variable que se ingresó por teclado, un temporal de tipo record, donde se van a guardar los registros de la consulta,
otra variable temporal, que en este caso va a ser el carácter que se va a estar revisando desde la base de datos y comparándose con el carácter obviamente que se ingresó por teclado, y el resultado, que es la cantidad de películas que se encontraron. Entonces inicializamos el resultado con 0 y hacemos un ciclo for que diga que sea temporal, for temporal, in select título from películas loop. Esto quiere decir que vamos a hacer una consulta que obtenga todas las películas, todos los títulos de las películas. Eso va a tener una cantidad de tuplas, por eso lo vamos a almacenar en temporal, y temporal lo definimos como record, porque va a almacenar todo el resultado de la consulta con su mismo tipo de datos. Entonces vamos a trabajar el temporal ahora y vamos a sacar el substring de temporal.título, la posición 1,1. Esto quiere decir que vamos a sacar el primer carácter y solamente de un solo carácter, no de 2 ni de 3. Preguntamos si el temporal es igual al carácter que ingresaron desde el teclado. Si es así, aumentamos 1 el contador de resultados. Finalmente termina el ciclo y retornamos el resultado. Ahora lo único que nos queda es cargar esto en el motor de base de datos. Una vez cargada esta función, procedemos a consultarla haciendo un select, el nombre de la función y la letra que deseamos buscar. Y con eso obtendremos los distintos resultados según la letra que hayamos puesto. Una forma de usar los ciclos es principalmente utilizándolos directamente en una consulta, dado que las consultas nos entregan una serie de tuplas a validar. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es una función que se llama inactiva, o que inactiva una cuenta principalmente. No va a retornar nada. Esta función lo que se va a encargar es de, si un usuario está en los categorizados como fraude, que están en la base de datos de clientes, entonces los va a dejar inactivos. Entonces lo que hará esta función, vamos a declarar un usuario, una variable usuario del tipo usuario fraude, %rowType. Vamos a iniciar la función y vamos a hacer un for desde ese usuario en el select asterisco from usuario fraude loop. O sea, vamos a iterar por cada uno de los elementos de la tabla usuario fraude y vamos a actualizar la tabla cuentas y vamos a dejar como inactivo true el usuario que en ese minuto estamos indicando. Esto lo vamos a hacer para todos los usuarios que estén en esa tabla. Ahora, algo a indicar es que la tabla cuentas no tiene el atributo inactiva creado. En este caso lo vamos a crear posteriormente a la creación de esta función. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es cargar esta función en la base de datos y proceder a cargar a modificar la tabla cuentas para que se añada el atributo de inactiva, y en este caso para dejarlo como por defecto con el valor booleano falso para este tipo de cuentas. Posteriormente a eso, lo que vamos a hacer es recorrer a todos los usuarios que están en la tabla usuarios fraude para dejarlos con su cuenta en inactivo. Asumamos que en la tabla cliente se desea mantener el saldo acumulado en dinero que tiene el cliente en sus distintas cuentas. Para esto lo que vamos a hacer es añadir una nueva columna a la tabla clientes y lo vamos a dejar con el valor de tipo el atributo saldo de tipo real y con el valor por defecto de 0,0. Luego de que hemos añadido ya este nuevo atributo a la columna de clientes, vamos a proceder a calcular el saldo acumulado que tienen actualmente estos clientes en cada una de sus cuentas y almacenarlo en este atributo.
Para esto vamos a crear una función que se llama actualizar saldos, que no va a recibir nada por parámetro y tampoco va a retornar nada como resultado al usuario. Simplemente va a hacer el proceso de actualizar en la misma base de datos. Entonces vamos a declarar dos variables, una cliente saldo de tipo real y una cliente ID de tipo real. Vamos a hacer un for desde cliente ID y cliente saldo en el select cliente ID y suma de saldo para la tabla cuentas, agrupado por cliente ID y loop. Entonces para esta tabla, por cada elemento que haya en la tabla cuentas, vamos a hacer una actualización y vamos a hacer update clientes set saldo igual cliente saldo, donde el ID sea igual al cliente ID. Entonces terminamos con un loop y no retornamos nada. Hacemos un return, punto y coma simplemente. Termina nuestro programa y lo cargamos al motor de base de datos y lo ejecutamos para que se actualicen las cuentas. Como podemos ver, al ejecutar esta consulta, hace el cálculo para todas las cuentas y las deja almacenados el total en la tabla cuentas en el atributo de la persona. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.